La bienvenida a Cecilia Baroni, psicóloga, columnista nuestra. ¿Cómo andas, Ceci? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Hoy para hablar de un tema, no tiene por qué tener nada que ver, ojalá no tuviera que ver muchas veces, pero hoy enrababa la nota que tengo luego con María Elena Misraji acerca de las cifras de abuso y maltrato infantil y pensaba que hay muchos niños que son tímidos e introvertidos y que, bueno, muchísimas veces eso simplemente tiene que ver con un tema de personalidad y otras veces indican otras cuestiones. Entonces, un poco queríamos hablar de ese tema, ¿no? ¿Cuándo hay que respetar a un niño porque simplemente es tímido, es introvertido, es su personalidad? Y cuándo eso se convierte en una señal de alerta. Todo tuyo. Sí, está bueno. ¿Te acordás que la otra vez hablábamos del tema del tiempo, no? O sea, que también hay algo que nosotros tenemos que ver cuando una actitud o una conducta puede estar muchos meses o muchos días instalado o nos habla de que un niño de repente cambió, ¿no? Pero capaz que para poder empezar a meternos en eso y que son indicadores que nosotros podemos llamar diagnósticos o de cómo podemos entender la situación, primero, hay una edad que es en la infancia, que la timidez, como todas las conductas que tenemos, se aprende, ¿no? O se desaprende, digamos, porque en realidad cómo aprendemos a ser sociales, que la timidez tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con sentirnos o no seguros ante una situación, o avergonzados porque capaz que no conocemos, digamos, dónde vamos y con quién estamos. ¿Pero la timidez tiene que ver con eso? ¿No hay timideces, digamos, simplemente porque, bueno, uno es así? Y no es un tema de que no, bueno, pero uno puede seguro. ser, por eso, pero uno puede ser así, pero en realidad a nivel de lo que nosotros vamos después haciendo contacto social, podemos ir venciendo algunas cosas. O sea, cuando nosotros decimos que la timidez puede ser un rasgo de la personalidad, ya tiene que ver con alguien que puede ser más introvertido, más tranquilo, más... Cuando hablamos de ya una timidez que nos va a llamar la atención, es cuando esa timidez inhabilita al otro a hacer cosas, por ejemplo, ir a una reunión. Claro. ¿No? O a quedarse en un lugar o a confiar. Entonces ahí sí tenemos que tener, digamos, abrir los ojos porque nos está indicando algo, que no siempre es algo tan grave como lo que vos decías hoy, bueno, ¿no? Abuso o maltrato. Pero a veces nos indica que el niño, digo porque está bueno esto que uno pueda decir, bueno, a ver, diferenciemos cuándo es un rasgo de la personalidad de cuándo es que el niño nos está avisando algo. Cuando Claro, nos está avisando algo, seguramente lo que nosotros notamos es que hay un cambio en la personalidad del niño. O sea, el niño no era tímido, empieza a ser tímido. Ahora, cuando el niño ya es tímido, ¿no? Porque en realidad, bueno, vemos que no se desenvuelve o se desenvuelve de la manera, digamos, que quiere, no es extrovertido, no llama la atención, porque también a veces le ponemos en la timidez algo como negativo y en realidad puede ser la forma de ser de alguien. Sí, sí. Y acuérdense que también hablamos siempre de dar cuenta de los extremos, porque así como se puede ser demasiado tímido, pues se puede ser demasiado extrovertido y ahí es donde nosotros decimos, bueno, lo mejor es un equilibrio entre las dos partes. Medio. Claro, lo que pasa es que mientras vos hablas yo trato de pensar en ejemplos concretos que me vienen a la mente. Yo tengo un hijo de 9 años, pienso en sus amigos, en cómo él se desarrolla, digo porque es el ejemplo en realidad más cercano que tengo. Y bueno, y hay muchos niños que, claro, que de repente hace 3 o 4 años vos los saludabas y no te respondían. Y hoy te responden. Y otros te siguen sin responder. Y vos decís, bueno, a ver, es normal. Claro, pero es natural que un niño no te sí, responda. ¿Cómo estás? Y haga silencio. Y está bueno este ejemplo que vos traes porque es normal, porque hay, por eso yo decía hoy que hay cosas de situaciones de la vida que nos van generando, por ejemplo, que uno se pueda poner tímido. Y ahí no es un rasgo de la personalidad. Es que la situación me da timidez. Por ejemplo, a los 9 años, acordate que veníamos hablando de los cambios corporales. ¿Tá? Entonces, hay cosas que capaz que yo no quiero compartir porque me da timidez, en el sentido de que me da vergüenza, por ejemplo. O hay lugares a los que no quiero ir porque no me siento seguro. Entonces, también me puede dar timidez. Ahora, esas situaciones, como bien vos decís también, pueden ser pasajeras. Claro. Porque se van tomando confianza, conociendo el lugar a donde voy, sintiéndome seguro. ¿Tá? ¿Cuándo eso ya es, digamos, que nos empieza a llamar la atención o es un indicador? Cuando eso no se va. Cuando no se va. Claro.
¿tá? Que es diferente, por eso está bueno explicarlo, pero tiene su complejidad porque en realidad es diferente a cuando alguien puede ser tímido como su personalidad. ¿Cuál es la diferencia entre ser tímido como parte de tu personalidad y timidez como algo que nos tiene que llamar la atención? Que la persona tímida no se siente cómoda con eso, porque siente, cuando la timidez es mala, digamos, que eso la inhabilita socialmente o la inhabilita o la hace pasar mal frente a los demás. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, porque es diferente. Sí. Si yo soy tímido y no me molesta, y no molesta las cosas que yo hago, es una timidez que es parte de cómo soy yo, ¿tá? Pero si esa timidez hace que yo me quede en casa, no quiera ir, tenga miedo, me sienta inseguro, ¿tá? Si no sea capaz de mantener una conversación no sea con capaz alguien, de sí. desenvolverme, ¿tá? Porque además también está bueno porque muchas veces nos preocupa eso. Si hay un niño que es tímido con los adultos, pero por ejemplo con sus pares se lleva muy bien, nos está diciendo que en todo caso tiene un problema de relacionamiento con los adultos. Bueno, pero que también es atendible, ¿no? Y claro no, que es atendible, claro, es sí. atendible. Y ahora me parece que hay algo de esto que vos traías hoy, de cuándo son indicadores que nos pasa algo más y que el niño nos está diciendo. Muchas veces los adultos que fueron niños tímidos, sufrientes, digamos, porque en casa vivían situaciones de violencia o de abuso, muchas veces traen recuerdos de, claro, como era el tranquilito de la clase, o como yo no decía nada, o como, por ejemplo, me aislaba, nadie se enteraba de lo que me pasaba. Claro. ¿Tá? Entonces, a mí me parece que ahí cuando estamos hablando, ya no estamos hablando de esa timidez de parte de rasgos de la personalidad, sino que estamos hablando ya de cómo expresa un conflicto un niño que está sufriendo o una niña que están sufriendo, ¿no? Y que ese sufrimiento muchas veces no se ve o no se siente, porque bueno, no molesta. ¿tá? Pero entonces, esos indicadores como padre o como educador, digamos, que me parece que lo que está bueno es, bueno, hagamos un análisis serio de las condiciones en las que están viviendo, que bueno, que también como vimos la otra vez, si hay violencia o abuso, a ninguna familia le gusta que se metan con su familia, sí, claro, ¿verdad? Porque queda toda una situación. Queda expuesto, sí. Ahora, el tema es que los educadores ven eso, o los maestros, por ejemplo, que vos ¿no? me mandabas, decías, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, dónde se identifica esto muchas veces, ¿no? Y los adultos de referencia en los centros escolares, por ejemplo, lo identifican y bueno, y actúan porque se preocupan por el desenvolvimiento de un niño que ya pasó, digamos, los límites normales de ser un niño tímido o una niña tímida. Claro, el ¿no? educador está preparado para distinguir. Claro, porque por ejemplo eso, bueno, si un niño ya de la timidez pasa al miedo o a la inseguridad y a no relacionarse con sus pares, que la mayoría de los niños lo más normal es relacionarse por el juego, ¿no? O querer estar con otros. Entonces, si ya queremos estar solitos o vemos que no se relaciona o que directamente hay partes más inhibidas, entonces, bueno, nos llama la atención. Y lo que tiene que hacer muchas veces un educador es avisar a los adultos referentes, ¿no? Sí. Que está pasando en casa, por ejemplo. Obvio, eso claro, eso ni que hablar y compete sobre todo y considero que están más que capacitados los docentes para identificar esas situaciones. Pero volviendo al tema de la casa, la familia, vamos a suponer una situación donde una madre o un padre nota que su hijo es un poco tímido de más o considera que es un poco tímido de más, ¿no? O sea, lo correcto ¿qué sería? ¿Tratar de alentarlo o tratar de dejarlo ser? Alentarlo para que venza esas timidez, porque volviendo a ese tema de decir, bueno, que sea como es, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque también hay padres que se empeñan en eso no debería ser así, tenés que vencer esa timidez. Sí, hay que tener ahí un justo equilibrio porque en general, a ver, primero hay que ver si los padres no son tímidos también. Bueno. Entonces, si eso es aceptado, por eso ahí va como el rasgo de la personalidad, digamos, y una cuestión está, bueno, si somos todos así, ¿cuál sería el problema, no? Sí. Ahora, después, por ejemplo, hay algo que también tiene que ver con, ojo, porque en general o patologizamos o nos vamos como en esta sociedad del éxito a que parece que en realidad la timidez está tiene menos valor que, por ejemplo, alguien extrovertido o alguien que puede relacionarse bien. Entonces, en general, ojo con también estimular algunas cosas que tengamos que ver qué es lo que estamos estimulando, ¿no? Pero por otro lado, si nosotros vemos que
eso inhabilita, o sea, ser tímido inhabilita realmente, sí, hay que estimular. Bueno, a ver, porque no está bueno tenerle miedo o que nos genere vergüenza estar con otros niños o con otros adultos, Claro, sin presionar. Claro, lo que uno estimula es que el niño, más allá de la edad, pueda ir resolviendo sus propios asuntos. Exacto. Pero por eso mismo, pero entonces la timidez, si no inhabilita, no sería problema. Bien. ¿Tá? O sea, lo que nos está llamando la atención ahí capaz que son otras cosas. Ahora, si yo veo a un niño que tiene, por ejemplo, padres muy sobreprotectores, pueden generar que alguien tenga timidez, porque entonces me quiero quedar con lo que me da seguridad y no con lo nuevo que yo conozco, ¿no? Entonces, acordémonos que también muchas veces la timidez, cuando no es un rasgo de la personalidad, es cuando es algo que me está indicando algo, está asociado al miedo y la inseguridad. Bien. Entonces, ahí sí, yo tengo que poder estimular, no con presiones, sino bueno, también de una forma de que el niño o la niña vaya ganando seguridad en conocer un lugar nuevo, en que vieron que hay niños que van a un cumpleaños o niñas que van a un cumpleaños y enseguida ponen tímidos y a los 5 o 10 minutos ya están con todos los demás. Esa timidez que no es un rasgo de la personalidad, sino que nos está avisando que en esa situación no está cómodo o cómoda. Sí, claro, exacto. Pero entonces los papás tienen que poder empezar como a diferenciar eso. Cuando esa es una conducta que nos está avisando algo o cuando ya es un rasgo de mi hijo y hay que aceptarlo. Y bueno, y si inhabilita algunas desarrollo social, por ejemplo, bueno, sí, poder estimular para que no sea una cuestión, digamos, que después sea censurable también por los demás, ¿no? Porque en general también, por eso está bueno tener bien, estar atento, digamos, también a qué sociedad nosotros estamos queriendo desarrollar. Si es a que entonces al tímido le hacen bullying, ¿no? Como porque no habla, porque no me dice cosas, o le tenemos más paciencia también y porque tenemos derecho a estar todos con nuestras personalidades, ¿no? Cecilia Baroni, muchísimas gracias. La seguimos hablando de niños y demás en la próxima. Gracias.